Quizá el mayor problema es la ignorancia y es el que se está acuciando más en la gente joven, ¿no? Hoy en día nos encontramos personas que ya no han tenido ninguna transmisión de cultura religiosa por parte de sus padres. Sus padres ya recibieron poca por parte de sus abuelos y ahora ha sido nula, ¿no? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, que en este caso es un encuentro, pero encuentro de verdad, porque nos encontramos con la gente en medio de la dinámica de una mañana lectiva en el edificio de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Una instalación tan bella, el último edificio en realizarse, en ejecutarse, en erigirse en este campus leonés, en el que además nos encontramos en la plena salsa del sonido que tienen estas instalaciones universitarias para hablar justamente con un profesor de esta facultad que además de experto en pedagogía religiosa tiene otros muchos cometidos de los que enseguida les hablaré, pero antes presentarles a Jorge de Juan Fernández. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Encantado de encontrarnos con usted aquí en esta facultad, que es además la suya. Aquí usted ejerce de profesor de pedagogía religiosa, pero además tiene otras muchas facetas. Es usted profesor del Instituto Superior de Teología de Astorga y de León, de reciente creación, y sobre todo es presidente del Ateneo Leonés. El Ateneo Leonés, que publica, por otro lado, una revista científica, y además es usted director del Instituto de Investigación y Estudios Leoneses González Lama. A su vez es también profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Genadio de Ponferrada de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Así que a pesar de que es usted joven, tiene una faceta docente muy amplia y mucha actividad, ¿no para? Sí, la verdad es que las horas del día se quedan cortas, pero bueno, eso a veces actúa en detrimento, porque no se puede dedicar mucho tiempo a determinadas cuestiones para lograr una labor de profundización que se espera en algunos campos. Vamos a hablar de un tema de esos que se pueden calificar como difícil. El típico asunto que si uno lo saca en la conversación de una cena con amigos siempre genera polémica. Vamos a hablar de la enseñanza religiosa en España, un país en el que la religión tuvo, no hace tanto, un papel preeminente, dominante, y que quizá por esos movimientos que tienen a veces los pueblos de pendulazo, ¿no?, pues en este momento atraviesa por algunas dificultades, producto precisamente, quizá, entiendo yo, de la falta de fineza en el análisis. La enseñanza religiosa en España, Jorge, es un problema, ¿eh? Y como tal problema me imagino que tiene muchas aristas. ¿Por qué hay tan pocos practicantes de la religión católica en España? Y le entro directamente con la pregunta. En un país en el que cerca de la mitad de la población, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, se define justamente como católico. Pues la cuestión es significativa y de manera resumida podríamos achacarlo a la oleada de secularización, que yo lo enraizo en tres actitudes que podemos encontrar en medio de la sociedad, que son, diríamos, la relegación, el olvido, la ignorancia y el rechazo. ¿Y a qué me refiero con cada uno de estos postulados? Pues la relegación, es cierto que nosotros nos encontramos en un momento en el que en determinadas corrientes se está relegando la Iglesia o al mismo Dios pues a la esfera de lo privado. No se le permite una dimensión pública. Se entiende que la dimensión espiritual de la persona tiene que ser vivida de puertas para adentro y no tiene que tener ninguna significancia en la vida social del transcurrir normal de los habitantes de las ciudades, ¿no? Relegación, decía, el olvido presupone que antes hubo algo. Esto suele ser, bueno, pues esas personas que en un momento determinado tuvieron una cierta práctica religiosa, pero quizás se fue quedando por el camino con una vivencia muy ocasional hasta el punto de que ha quedado prácticamente pues olvidada, ¿no? Quizá el mayor problema es la ignorancia
y es el que se está acuciando más en la gente joven, ¿no? Hoy en día nos encontramos personas que ya no han tenido ninguna transmisión de cultura religiosa por parte de sus padres. Sus padres ya recibieron poca por parte de sus abuelos y ahora ha sido nula, ¿no? De esto nos estamos encontrando cada vez más. Es más, en las parroquias cada vez se está solicitando más el bautismo de adultos, algo que antes era prácticamente impensable, ¿no? Y es fruto precisamente de esto, de esta no transmisión, y en un momento determinado pues esas personas tienen un contacto con la vida religiosa, se sienten atraídos y solicitan pues recibir ese sacramento, ¿no? Y en último lugar, el rechazo. El rechazo es una práctica, diríamos, militante por parte de algunos grupos, de algunos sectores, en los que sí se quiere arrinconar conscientemente a la Iglesia. Sería lo que llamamos el laicismo, un laicismo que en algunos casos es atroz, pero que no debe meternos miedo porque esto no es algo nuevo en los 2000 años de historia de la Iglesia. Hemos pasado, por tanto, de un país en donde la enseñanza religiosa no solamente era obligatoria, sino que presidía todas las facetas docentes, e incluso muchas de las instituciones educativas tenían un carácter religioso, a un país donde cada vez son menos los padres que escogen la alternativa de religión para sus hijos, y esto deviene, por ejemplo, en uno de los factores que es el que usted menciona, que es el de la ignorancia. ¿Sería este el principal reto de la enseñanza religiosa en España en este momento? ¿Cuáles son las dificultades que tiene esta faceta ahora en la sociedad en España? Pues yo creo que el principal reto es hacer justificar la importancia de la ERE, de la enseñanza religiosa escolar, y no verla como una catequesis, sino como la transmisión de unos conocimientos religiosos y de una serie de valores. Que este es el problema. Hoy en día hay personas que dicen que se trata de una especie de privilegio, y para nada es un privilegio que la enseñanza religiosa esté pues, en el ámbito escolar, ¿no? Se trata más bien de un derecho, y para ello yo me estoy amparando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, donde se habla de la libertad religiosa y al mismo tiempo se introduce en ese artículo una palabra, y es el derecho a recibir una educación conforme a esa identidad religiosa, ¿no? Pero junto a esto pues, podemos ir esgrimiendo pues, otros argumentos, ¿no? Este que decía anteriormente, hay personas que reducen la enseñanza religiosa escolar a una mera catequesis, cuando no tienen el mismo fin. La enseñanza religiosa, tiene como referente epistemológico la teología, que es una disciplina. Y al ser una disciplina está dotada de un conjunto de ejercicios pues, críticos, técnicos, hermenéuticos, científicos, ¿no? Y por lo tanto su ejercicio pues, requiere de una metodología, de un conjunto de saberes, de un ejercicio profesional de esa profesión, cosa que no ocurre con la catequesis. La catequesis se da en el ámbito de la parroquia y al mismo tiempo con otro fin, que no es la adquisición de una serie de conocimientos meramente académicos, sino con una serie de actitudes propias para la vivencia de una religión. Yo siempre digo, para matricularte en clase de religión no te piden la partida de bautismo. Para inscribirte en catequesis se exige la partida de bautismo. Ya de ese principio ya se está determinando el fin, ¿no? Tan no sería una catequesis la enseñanza religiosa que el decreto que regula los saberes y los conocimientos que tiene que propiciar esta asignatura y que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, cualquiera lo puede ver, establece una serie de saberes que a cualquiera nos parecerían maravillosos vistos en términos aislados. Por ejemplo, la regulación de la responsabilidad de las personas, la comunicación de las propias emociones, la expresión creativa a través de distintos lenguajes, el encuentro de cuidado con el cuidado de los otros, crecer en comunión, valores inherentes a ese diálogo entre la ciencia y la fe que cada vez está más presente en el mundo moderno. Se trata de un diálogo muy presente en toda la historia de la filosofía y, por supuesto, de la ciencia, pero que esta vez está cada vez más presente. Como que, digamos que tenemos una sociedad a la que no le sobran los valores. Y justamente una materia como la enseñanza religiosa, una de las cosas que tendría que tener
que enseñar son valores, ¿no? Pues efectivamente, son unos valores que en nuestro caso están arraigados en el Evangelio y que son sumamente importantes porque la persona es persona en cuanto que está arraigada en una jerarquía de valores, ¿no? Eso por una parte. Por otra, ¿cómo podemos encontrar esos valores incluso a nivel cívico, a nivel social, arraigados en la religión? Hoy en día todos yo creo que somos conscientes de la importancia que han cobrado algunos totalitarismos o algunos fundamentalismos de cuño religioso. Y a veces pues saltan a la palestra noticias que son muy desagradables, como en nombre de un Dios pues se hacen determinadas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, la religión en el ámbito escolar es importante para lograr un diálogo interreligioso, es decir, para lograr que las civilizaciones se entiendan incluso en este nivel. Y yo, para poder entablar ese diálogo, necesito saber de dónde parto. De lo contrario, en lugar de llegar a una alianza de civilizaciones, yo creo que estamos abocados a destruir la nuestra. El problema es que las últimas legislaciones han hecho que la materia, que la asignatura de religión, sea no ya una María, como se venían definiendo hasta ahora las asignaturas que no eran importantes, sino casi como una asignatura que no cuenta, que si quieres la tomas, pero que si no lo haces no le pasa nada a tu expediente, ¿no? Eso es, se ha reducido prácticamente a una actividad extraescolar, porque en el momento en el que ya no se le enfrenta con otra asignatura, ni tiene un cómputo en cuanto a la puntuación, pues queda reducida pues, igual que si pusiéramos baile en el colegio, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá no se está jugando del todo limpio, no se le está concediendo el estatus que ha de tener. Y me remito a lo que dije antes, tiene un referente epistemológico, no estamos hablando de pasar el tiempo, sino que estamos hablando de la adquisición de una serie de competencias basadas, bueno, pues, por ejemplo, en esto de los valores, pero después en otro término que hoy en día se ha desempolvado y que está también cobrando cierta importancia, que es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es aquella que está intentando, bueno, pues, que el ser humano, cuando la posee y cuando la desarrolla, llega a percibir ciertos postulados, ciertas competencias que de una manera diferente no podría saborear, no podría degustar. Y para desarrollar esta inteligencia, igual que la inteligencia emocional, igual que la inteligencia lingüística, ha de ser potenciada, ha de ser desarrollada. La inteligencia lingüística o la competencia lingüística, a un niño si lo soltamos en medio de la selva, nunca va a llegar a escuchar una serie de fonemas y los va a imitar por mímesis, ¿no? De la misma manera, la inteligencia espiritual, si no se trata, si no se desarrolla en el aula, con una serie de conocimientos, con una serie de prácticas, nunca se va a desarrollar. Aproximadamente un 50% de los españoles se declaran, como decíamos antes, católicos, pero ¿qué nivel de éxito tiene la asignatura de la religión en España en este momento? De cada 100 alumnos, por decir, ¿cuántos se apuntan a clase de religión? Pues ahora mismo también está prácticamente en el 50-50. Hasta hace poco estaba en el 60, que eran los que solicitaban la asignatura de religión, 50 los que no. Ahora mismo se encuentra prácticamente equiparado. Y podemos decir que en ese sentido la Iglesia tiene un reto por delante. ¿Qué debiera hacer la Iglesia para consolidar la opción de la casilla de religión a la hora de decidir lo que el currículum de un chaval tiene que tener por parte de los padres? Bueno, ahí se están entablando diálogos por parte de la Conferencia Episcopal Española, concretamente la Comisión de Educación, bueno, pues con el Ministerio de Educación, ¿no? Y lo que se les está pidiendo es que pongamos todas las cartas encima de la mesa y hablemos claramente, dejando ideologías e intereses particulares a un lado y pensando fundamentalmente en el alumno, que es el principal protagonista de la educación y el que se vería perjudicado en cierta manera pues, de la privación de este derecho, ¿no? Entonces, la Iglesia lo que tiene que fundamentar muy bien es precisamente pues, estas competencias que se van a desarrollar, que se van a adquirir dentro de las aulas y al mismo tiempo, bueno, pues presentar a todo su profesorado como un profesorado competente, que yo así lo considero y lo creo.
me atrevería a decir que el profesorado de religión está teniendo una formación complementaria siempre a lo largo de todo el curso muy considerable. Es decir, no quiero pronunciarme en detrimento del resto de los colegas, pero el profesorado de religión está muy actualizado. Ahí sí quisiera yo que me contara usted su experiencia personal. ¿Cómo le ha cambiado a usted ser profesor de religión? ¿Y qué experiencia de feedback tiene con los alumnos? ¿Cómo reciben las enseñanzas? ¿Qué grado de interés muestra? Y le voy a preguntar algo, incluso algo más osado. Como existen conversiones por parte de chicos que quizá tuvieran una menor identidad religiosa y que producto de su asistencia a las clases encuentran un camino que antes no tenían. Bueno, pues para responderte, mira, yo voy a utilizar el dato epistémico, porque esto lo he medido yo. Yo he hecho una encuesta al principio de clase, al principio del curso y al final del curso, con las mismas preguntas, y la respuesta varía, y eso es muy significativo, por una razón, porque en septiembre, cuando comienza el curso escolar, vienen pues quizás muy bombardeados por lo que escuchan en la calle, ¿no? Yo les pido un ejercicio de humildad, que cierren el paraguas, que nos vamos a olvidar de todo componente ideológico, que yo en el aula simplemente estoy como un profesor. Es más, llego a utilizar unos términos que quizás puedan resultar un tanto duros, pero yo les digo, yo a mí, si rezan por la noche o no rezan, si acuden a misa dominical o no acuden, eso me trae sin cuidado, porque yo estoy como profesor dentro del aula, ¿no? Y en la medida que va transcurriendo el curso y van adquiriendo pues, una serie de conocimientos, van deconstruyendo ciertos postulados que ellos bueno, pues, tenían en cierta manera bueno, pues, por lo que habían escuchado muchas veces por las series de televisión, por las redes sociales, etc. Y terminan con un conocimiento más verdadero de lo que es la religión, ¿no? Incluso en muchas ocasiones, cuando tratamos de diversos temas, dicen, ¿pero eso es lo que dices tú o eso es lo que dice la Iglesia? Y mi respuesta siempre es, yo digo lo que dice la Iglesia, porque esa es mi función aquí como docente, ¿no? Y a nivel personal, yo tengo que decir que si ellos experimentan un cambio, yo en estos años de docencia que llevo he experimentado un cambio muy profundo, porque si ellos adquieren conocimientos, yo también he adquirido una serie de conocimientos y de vivencias humanas que a mí me han edificado como persona gracias a ellos. Hoy en día se demoniza mucho la juventud de hoy y para nada, son chavales fantásticos con una serie de valores, son chicos muy buenos. La sociedad tiene futuro y un futuro sano, yo creo, porque se les ve que tienen el corazón lleno y que son chicos que en muchas ocasiones necesitan ayuda y necesitan también un estímulo, que eso es de lo que carecen. Quizá el problema, que usted no tiene porque usted es muy joven, es que en ocasiones existe, vamos a decirlo mal, una especie de gerontocracia en la Iglesia por un lado y en el establishment político por otro, que hace que no sea sencillo sintonizar con la longitud de onda que tienen los jóvenes, ¿eh? De tal modo que probablemente muchas veces es un problema de metalenguaje o un problema de comprensión recíproca. Puede que haya veces que los prejuicios nos lleven a juicios que sean realmente injustos. ¿No le falta un poco de juventud a este dilema? Pues puede ser, yo también coincido con ello. A veces estamos hablando de lo mismo, pero en lenguajes diferentes. Y claro, el lenguaje es el vehículo de transmisión, y si no coincidimos en ello, pues difícilmente nos vamos a entender, ¿no? Y mira que la Iglesia en eso hace auténticos esfuerzos. Por ejemplo, está muy presente en las redes sociales. Después, a nivel histórico, tenemos que decir que la Iglesia es la única religión que ha intentado un ayornamiento, ¿no? Una actualización, desde el Concilio Vaticano II, del año 1962 al 65, pero recientemente pues, el sínodo en el que se está participando a nivel universal, en el que la Iglesia bueno, pues, ha querido contar con la participación de los laicos y con las principales preocupaciones del mundo de hoy, ¿no? Pero es cierto, a veces ocurre el problema de que los chicos están hablando un lenguaje y están utilizando una serie de prácticas que para
determinadas personas de las que nosotros tenemos quizás están anquilosadas, ¿no? Y luego está el dogma. ¿En qué medida la función dogmática de la Iglesia como institución, como una organización humana, sea flexible respecto de las exigencias de los jóvenes? Usted, que está a pie de campo con ellos, en primera línea de batalla, ¿considera que ahí hay algún margen? Es decir, que hay ciertas cuestiones como la sexualidad u otras, o los propios sacramentos. Todos conocemos el fracaso que es ya el sacramento matrimonial en la propia Iglesia, que es prácticamente minoritario respecto del conjunto de los matrimonios. ¿En esa primera línea se ve la necesidad de un ayornamiento mayor? Quizás lo que fallamos de nuevo es en la transmisión del lenguaje, ¿no? Los dogmas realmente son muy pocos y nosotros lo que tenemos que intentar predicar es el Evangelio, que es lo que nos ha transmitido Jesucristo. Y el Evangelio es actual porque tiene su fundamento pues en la revelación misma, que es la revelación divina, ¿no? Lo que ocurre es que la idea, y en algunos casos es así, tenemos una iglesia muy conservadora y lo que tenemos que intentar es cambiar simplemente 2 letras del lugar y construir una iglesia muy conversadora. Y esto es lo que hace falta, que la gente no vea a la jerarquía como algo que viene a pisar mi libertad y a constreñirme, sino simplemente como aquella mano que se me tiende para que yo sea más persona, ¿no? Para que yo pueda vivir mi plenitud. Desde luego, relacionando todo un poco la dimensión del creer, la educación, etc., la dignidad humana, para ser plena, yo creo que necesita ser pensada y creída, ser amada y obrada, ser esperada y trascendida. Y en este sentido, pues la Iglesia es un arma, es un instrumento útil, valioso y muy eficaz. Y luego está la función académica de las aulas. Estamos justamente en una universidad que crea profesores, que en el caso de la asignatura de religión tiene una dimensión histórica de conocimiento profundo de grandes acontecimientos de la historia de la humanidad, que con independencia de la práctica religiosa son muy pertinentes, son muy relevantes como dotación de eso que llamamos cultura general. En esto sí se nota más atracción, porque uno ve los canales culturales, por ejemplo, de la tele, el National Geographic o el canal Odisea, y todos ellos tienen de cuando en cuando pues grandes series de arqueología bíblica, grandes series de personajes históricos de la propia vida de Jesús, como que hay un grado de interés elevado sobre estas materias que no son propiamente docentes, pero que también sí son o bien de cultura general o también reputacionales. Hay gente que se jubila y dice, pues yo ahora voy a estudiar teología porque me apetece. Sí, en ese sentido digo 2 aspectos. En el ámbito de la enseñanza religiosa escolar, que era lo que estábamos hablando anteriormente, yo diría que si quitamos esta asignatura del currículo escolar, llevamos a un chaval al Museo del Prado y no sé si llegará al 50% de lo que pueda entender, porque claro, hay tanta escultura, hay tanta pintura con motivos religiosos, hay tantos acontecimientos históricos que tienen pues, su fundamento, su origen en cuestiones religiosas, ¿no? Bien sean éticamente buenas o éticamente malas, ¿no? Pero es así. Y después, en este aspecto que me decías, es verdad que cada vez están surgiendo más plataformas, más instituciones que están ofreciendo pues, una enseñanza que diríamos con cierto tinte religioso, ¿no? Las facultades de teología, los institutos de ciencias religiosas están teniendo cada vez más presencia de laicos. Se están ofreciendo cada vez más cursos online pues, para complementar pues, un tipo de enseñanza bien teológica, bien basada en la arqueología bíblica, bien quizá de idiomas bíblicos, como por ejemplo el griego o el arameo, pero el arameo o el griego bíblico, para después profundizar en la Sagrada Escritura, ¿no? Que no es el griego clásico, ¿no? Entonces, no cabe una fe basada en aspectos
piadosos en el peor término de la palabra, ¿no? Es decir, tiene que ser una fe creída, una fe razonada. Basta ya de aspectos fiduciales. A mí nadie me puede imponer una cosa para creer. Tú la tienes que razonar, y la fe es razonable, ¿no? Y después, cada vez son también más las personas quizás no vinculadas con el ámbito religioso que se están interesando por estas cuestiones. No sé si porque está de moda y en las series de televisión, en las series de Netflix, hay muchos aspectos religiosos que se tratan y son movidos por ello, por una cierta curiosidad, por una cultura general como la que apuntabas, o incluso por un afán de crítica, ¿no? de fundamentar incluso su crítica en algo. Pero lo cierto es esto, y es algo bueno. Claro, en un mundo en el que además lo fiduciario cada vez tiene menos sentido. El dinero fiduciario está dando paso al Bitcoin y al blockchain, que no necesitan un respaldo real, porque fiduciario es aquello de páguese al portador 100 euros, que ya no es el caso. Y cómo conseguir que haya fe, científicamente hablando, como usted antes decía, en una sociedad como esta, es la complejidad que tiene. Para eso hace falta profesores bien preparados y bien especializados. ¿Cómo se forma un profesor de educación religiosa? ¿Qué habilidades se requieren? ¿Qué prestaciones tiene que tener? No es un profesor cualquiera, es un profesor además de una asignatura que o se va o no se va, por tanto tiene que poner quizá más en el régimen curricular de lo que tiene que poner un profesor cuya asignatura sea obligatoria. Pues la base está en el diálogo fe-razón, porque, como decía, el referente epistemológico de toda nuestra formación es la teología, y la teología tiene como tarea el diálogo de la razón con la fe y de la fe con la razón. Y esto es lo que se intenta propiciar en estos cursos de especialización o en esta formación que se otorga a los profesores de religión, ¿no? Encontramos diferentes maneras de formarse. Por ejemplo, para la enseñanza infantil y primaria se pide lo que se llama la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, que son 24 créditos de formación religiosa muy complementaria, ¿no? Formación religiosa y pedagógica, porque hay que aprender religión, pero hay que aprender a enseñar esa religión, ¿no? Entonces, eso es lo que se les pide. En las facultades de educación muchas veces se otorga, pues si no son estos 24 créditos en su totalidad, al menos unos pocos de ellos, y los restantes los tendrían que complementar, pues quizá matriculándose en una facultad de teología, donde sí se conceda ese posgrado, ¿no? Y después, para ser profesor de secundaria y bachillerato, sí se exige la carrera de ciencias religiosas o la carrera de teología, en ese ámbito, que eso ya son, pues como cualquier grado universitario, 4 o 5 años. Sí. Estamos hablando además de una materia que es vital para una institución como la Iglesia, que tiene muchas dificultades en el relevo generacional. Faltan vocaciones. Y sobre esto le quiero hacer una doble pregunta. La obligatoriedad de la enseñanza religiosa en España, que producía la misma adversión que dicen que producía la obligatoriedad de leer el Quijote, que luego al final la gente no lo leía porque era obligatorio, ¿ha podido influir de alguna manera en la escasez de vocaciones, como que la religión fuera algo impuesto? Yo creo que no, porque este es un fenómeno que no solamente encontramos en España, sino en otras partes de Europa, y se debe fundamentalmente a la laicización, ¿no? También un poco fruto de la cultura modernista que hoy tenemos, ¿no? Sobre todo de la oleada de secularismo, de una vida muy basada en el racionalismo, en detrimento de la dimensión espiritual, ¿no? Como enfrentando de nuevo fe y razón cuando no están enfrentadas, porque no son dos disyuntivas, sino que son dos conjunciones, ¿no? Entonces, bueno, es fruto de todo eso. A veces sí corre el riesgo de que miremos al ombligo y nos veamos en España y se mire pues para tiempo atrás, el régimen anterior, el diálogo del Estado, bueno, pues con la Iglesia, etcétera, ese caminar que tenían unidos, ¿no? Pero nos vamos a Francia, nos vamos a Alemania, nos vamos a Italia y nos encontramos el mismo fenómeno.
Y la segunda derivada de la pregunta anterior, que comprendo su dificultad, pero se la tengo que plantear mirando de abajo arriba, quizá la propia Iglesia pueda extraer de ustedes, que son una especie de sensores colocados en la propia sociedad, cuáles serían las demandas para una revitalización o para un ayornamiento del mensaje. En concreto me refiero, por ejemplo, al papel de las mujeres en la Iglesia o el papel de las mujeres en el ministerio sacerdotal o determinadas cuestiones vinculadas con las relaciones humanas o las relaciones sexuales. ¿Usted piensa que en esa medida, de alguna manera, su papel podría ser nutricio respecto de la jerarquía a la hora de aportar ideas de abajo arriba? Desde luego, los que estamos a pie de calle, que no quiero decir con esto de que los obispos no lo estén, ¿no? Pero los que estamos a pie de calle tenemos esa función transmisora, ¿no? Quizá nos llega mucha problemática muy real. Antes me preguntaba por qué me había aportado a mí la docencia. Yo ahora vivo mucho más encarnado en el mundo del que formo parte, porque estoy al tanto de muchas cosas que quizá antes desconocía. Y desconocía, bueno, pues simplemente porque había quizá una barrera que a mí me impedía pues, el tener cierto acceso a determinados campos que a mí me están permitiendo también construirme como persona y eliminar al mismo tiempo ciertos postulados que a mí no se me habían enseñado en las aulas de teología, pero que yo me había construido, ¿no? Porque a veces es verdad que uno tiene ciertas adherencias, ¿no? ¿Qué papel tiene que jugar la Iglesia? Pues sobre todo el Papa Francisco está diciendo constantemente que la Iglesia sea hospital de campaña, que sea una casa de puertas abiertas. Y esto es lo que tiene que propiciar, que nadie se sienta excluido, que nadie sienta la puerta de la Iglesia cerrada, porque es casa de todos. Y en ella tiene lugar, tiene tanto lugar, tiene el mismo lugar, tiene la misma silla, aquel que está rezando el rosario todos los días, diariamente, y que ejerce una piedad constante y continua, como aquel que se siente alejado y en muchas ocasiones a veces porque tiene ciertas heridas. Tiene ciertas heridas y prejuzga que en la Iglesia se le va a señalar, cuando es todo lo contrario, tiene que ser el aceite para sanar esas heridas, ¿no? La religión, en todo caso, como cultura general, como acervo producto de los siglos y, en todo caso, también como una manera de expresión humana en su relación con Dios y con los fenómenos de la naturaleza. Vamos a dedicar los últimos instantes de este diálogo, de esta charla, para otro fenómeno realmente significativo, que es León, porque Jorge de Juan Fernández es presidente del Ateneo de León y además edita una revista especializada en la materia que lleva justamente por título Ateneo Leones. Se llama así, ¿no? Sí. La revista. Y el tema de León siempre está vigente. Y el tema de León es una constante en las conversaciones cotidianas cuando hablamos de lo identitario en nuestra Castilla y León. ¿Cuál es la vigencia del fenómeno? No hay duda alguna de la pertinencia del fenómeno, que está basada en factores históricos, y cuál sería, y vivenciales, y cuál sería su proyección. Es decir, qué sostenibilidad tiene la identidad leonesa en el tiempo, en la medida en que, por ahora, y parece que de modo definitivo, carecería de una entidad administrativa que respaldara o refrendara esa naturaleza identitaria. Bueno, el problema de esta temática cuando se pone encima de la mesa, yo creo que se equipara a otros fenómenos que han surgido a lo largo de la nación española, ¿no? Y quizá pues, se equipara con el caso catalán, ¿no? Cuando en este caso no es el desgajarse de una nación a la cual se pertenece, y no cabe la menor duda, sino simplemente reivindicar pues, la propia identidad que tendría la región leonesa frente a la otra región, a la región castellana, ¿no? Entonces, en este sentido, no son equiparables ambas situaciones, que muchas personas pues, lo reducen a este hecho, ¿no? Es cierto que hay un componente vivencial muy claro, ¿no? de esta identidad, pero es una identidad basada en elementos históricos, ¿no? y en elementos culturales, ¿no?
porque es cierto que las 3 provincias que componen la región leonesa, ¿no? Pues León, Zamora y Salamanca, sí tenemos una serie de peculiaridades en común que no compartimos quizás pues, con un soriano o con un segoviano, ¿no? ¿Hasta qué punto cabría el plantearse seriamente pues, 2 administraciones completamente independientes? Pues no lo sé. Yo sé que existen algunos estudios que sí dan pues, una cierta solvencia de futuro, ¿no? A lo que podría ser la región leonesa, pero tienen que ser estudios muy bien cimentados, muy serios y con un compromiso también por parte pues, de las regiones vecinas y del Estado, que tendría que apoyar seriamente, desde luego, pues, una medida de este calibre, ¿no? Lo cierto es que es un hecho, es una reivindicación por parte del pueblo leonés. Cada vez están siendo más los ayuntamientos, las juntas vecinales, que están reivindicando pues, la propia autonomía, ¿no? Y desde luego cuando algo de esto sucede no se puede hacer caso omiso, no se puede mirar para otro lado. En muchas ocasiones lo triste es que se mira para otro lado por intereses partidistas, ¿no? Y las juntas vecinales, que es algo propio de nuestra administración local tan leonesa, ¿no? Que tienen una mayor autonomía y una mayor libertad a la hora de obrar. A mí me llama la atención el fenómeno de que cuando el alcalde no se atreve a plantear una cuestión de estas en el Pleno por miedo a lo que pueda decir desde la comunidad autónoma o el partido a nivel autonómico, desde las juntas vecinales, donde no existe este miedo, se convoca un concejo y sale que el pueblo quiere la autonomía. Entonces, escuchemos al pueblo, al margen de toda ideología y de todo interés partidista. Escuchemos al pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo quiere? Y estudiemos lo que el pueblo reivindica, a ver si es factible o no es factible. Pues 2 fenómenos de auténtica envergadura. El papel de la religión en la enseñanza en España y el papel de lo leonés en la actual estructura de nuestro país también. 2 fenómenos que encarna, en este caso, nuestro invitado de hoy, presidente del Ateneo Leonés y responsable de la asignatura de Pedagogía Religiosa en la Facultad de Educación de esta Universidad Leonesa, en la que hemos estado y que nos ha permitido vivir y oír el palpitar de una jornada docente en la propia universidad. Jorge, muchísimas gracias por invitarnos a su casa y enhorabuena porque se atreve usted con 2 problemas de envergadura. Pues muchas gracias a ustedes por acercarse, por darme también esta oportunidad, este altavoz para llegar a más personas. Y nada, nos seguiremos viendo por León para trabajar juntos por León y por su sociedad. Así será. Y seguiremos abordando problemas de calado que no es fácil encontrar abordados en su amplia extensión aquí en nuestro canal Fundosfor.